Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, señoras y señores, damas y caballeros, prepárense porque lo que les traigo hoy es, como bien indica el título, una auténtica bomba atómica. Una noticia que, si mis fuentes no me fallan, va a hacer temblar no solo los cimientos del fandom de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, sino que podría redefinir la manera en que entendemos las colaboraciones en la televisión turca. Si son de esos románticos empedernidos, de esos soñadores incansables que aún conservan la esperanza, aunque sea un pequeño rescoldo, de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o, lo que es más importante para muchos, en la pantalla, este vídeo es para ustedes. Preparen las palomitas, acomódense en sus sofás y activen todos sus sentidos, porque esto va a ser un viaje de emociones. Como ya habrán adivinado, la información hipersecreta, mega exclusiva, top secret que les voy a compartir es precisamente sobre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos, suenan a magia, a éxito asegurado, a química incandescente, a una legión de fans incondicionales que los adoran con la misma pasión que Sanem y Can amaban en Erkencikus. Y no es para menos, ¿verdad? Su trabajo en Erkencikus Pájaro Madrugador, esa maravillosa, adictiva, conmovedora, desternillante comedia romántica que nos robó el corazón a tantos, que nos mantuvo pegados a la pantalla cada semana, que nos hizo reír a carcajadas y llorar a moco tendido, los catapultó a la fama internacional, los elevó al Olimpo de las estrellas turcas y los convirtió, sin lugar a dudas, en una de las parejas más queridas, más aclamadas y más shippeadas de la televisión. Pero antes de que me deje llevar por la nostalgia y me emocione demasiado, soy humano, vale, y les suelte la noticia de golpe, como si fuera una bomba sin detonador, déjenme recordarles lo increíblemente importante que es para este humilde canal su apoyo, su cariño, su fidelidad. Sin ustedes, este pequeño rincón de internet dedicado al mundo del espectáculo turco no sería nada. Así que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto, el instante ideal, la oportunidad de oro para hacerlo. No sean tímidos, no se lo piensen más, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Y por supuesto activen la campanita, esa pequeña campanita que está al lado del botón de suscribirse, para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, los rumores, las exclusivas, los chismes y las noticias del mundo del espectáculo turco. Su suscripción nos ayuda muchísimo, nos da alas para seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido exclusivo, contenido que no encontrarán en ningún otro sitio. Piensen en ello como un pequeño gesto, una pequeña donación de amor hacia este canal. Se los agradeceremos eternamente. Ahora sí que sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más suspense innecesario, vamos al grano, como diría mi abuela. La fecha que tienen grabada a fuego en el título de este vídeo, esa fecha que probablemente les ha quitado el sueño durante días, la fecha del ** 28 de abril de 2025 **, no es una fecha cualquiera, no es una fecha aleatoria, no es un día sin importancia. No es un cumpleaños, no es un aniversario, no es el día de la marmota. Es, según mis fuentes, mis informantes, mis confidentes, la fecha en la que podríamos tener noticias ** inesperadas ** noticias ** sorprendentes ** noticias que cambiarán el juego sobre Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Qué tipo de noticias? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos estamos haciendo, y la que vamos a intentar responder, desentrañar, analizar y diseccionar en este vídeo. Estoy seguro, casi puedo oír sus pensamientos, que muchos de ustedes están pensando lo mismo, que la pregunta que les ronda la cabeza es idéntica a la mía, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Habrá una segunda parte de su historia en la pantalla? ¿Será que los astros se han alineado para que Can y Mehmet nos regalen de nuevo su magia? Es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que nos hemos hecho una y otra vez desde que Erkencikus llegó a su fin, desde que Can y Sanem se despidieron de nosotros con un final agridulce que nos dejó con ganas de más. Hemos estado esperando con ansias, con impaciencia, con desesperación incluso, un nuevo proyecto que los reuniera, una nueva serie, una nueva película, algo que nos permitiera volver a disfrutar de su química arrolladora. Los rumores han ido y venido, las esperanzas se han encendido y apagado como una vela en medio de una tormenta, pero hasta ahora, lamentablemente, nada concreto, nada oficial, nada que pudiéramos celebrar con champán y confeti. Pero, ¿y si ese nada concreto está a punto de cambiar?
¿Y si la rueda de la fortuna está a punto de girar a nuestro favor? ¿Y si la suerte finalmente está de nuestro lado? Varias señales, varias pistas, varios indicios, algunos más sutiles que otros, apuntan a que algo se está cocinando a fuego lento entre Khan y Demet. Algo que podría sorprendernos a todos. Primero, refresquemos la memoria, hagamos un pequeño repaso, que ambos han expresado en más de una ocasión, públicamente y sin tapujos, el cariño, el respeto, la admiración mutua que se tienen. Han hablado de la buena química que existía en el set de Erkencicus, de lo mucho que disfrutaron trabajando juntos, de lo bien que se entendían, de lo fácil que era crear magia cuando estaban el uno al lado del otro. Son declaraciones que nos dan una pequeña esperanza, una pequeña luz al final del túnel, aunque tampoco podemos agarrarnos a eso como si fuera una confirmación oficial. Hay que ser cautelosos, hay que mantener los pies en la tierra. Segundo, en los últimos meses, en las últimas semanas, incluso en los últimos días, hemos visto un aumento considerable, un incremento notable, una avalancha de interacciones entre ellos en redes sociales. Likes, comentarios, emojis sugerentes, incluso algún que otro mensaje directo según algunas fuentes. Pequeños gestos, pequeños detalles que si los analizamos con lupa, si los miramos con ojos de fan, podrían indicar que su relación es más cercana, más cordial, más especial de lo que pensamos. O quizás simplemente son educados, profesionales y se apoyan mutuamente como compañeros de profesión. Es difícil saberlo con certeza, es complicado descifrar sus intenciones, pero no podemos ignorar estas señales. No podemos hacer como si no las viéramos. Tercero, y aquí viene lo más jugoso, lo más interesante, lo que realmente les va a volar la cabeza, hemos recibido información de una fuente interna, una persona de confianza, un topo infiltrado que trabaja en una importante productora turca. Según esta fuente, la productora, cuyo nombre no puedo revelar por razones obvias, estaría preparando un nuevo proyecto de gran envergadura, un proyecto ambicioso, un proyecto que pretende ser un éxito a nivel internacional, una serie que marcará un antes y un después en la televisión turca, y que tendría a Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas. Lo sé, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Parece un sueño hecho realidad, una fantasía de fan que se materializa. Pero créanme, esta fuente es fiable, es confiable, ha acertado en el pasado con otras exclusivas, con otras primicias, con otras noticias bomba. Además, la idea de juntar a Khan y Demet en un nuevo proyecto, de reunirlos en la pantalla, sería un bombazo mediático, un éxito asegurado en términos de audiencia, una apuesta segura para cualquier productora. Todas las productoras lo saben, todas son conscientes del potencial de esta pareja. Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas, hay que ser precavidos, hay que mantener la calma. Aún no hay confirmación oficial por parte de los actores ni de la productora, y las cosas podrían cambiar en cualquier momento, los planes podrían modificarse, los acuerdos podrían romperse. Pero la posibilidad, por pequeña que sea, de que esto sea cierto, es lo que nos tiene tan emocionados, tan ilusionados, tan esperanzados. Ahora vamos a analizar los posibles escenarios, vamos a barajar las opciones, vamos a hacer un poco de futurología. Si la noticia del 28 de abril de 2025 es sobre un nuevo proyecto juntos, ¿de qué podría tratarse? Podría ser una serie, como les comentaba, pero también podría ser una película, una campaña publicitaria, ambos son imagen de muchas marcas, un anuncio de televisión, incluso una obra de teatro. Las posibilidades son infinitas, el abanico de opciones es muy amplio. Personalmente creo que una serie sería lo más lógico, lo más sensato, lo más rentable. Les permitiría desarrollar personajes más complejos, explorar diferentes tramas, profundizar en sus emociones y mantener al público enganchado durante más tiempo. Además, las series turcas están teniendo un éxito arrollador en todo el mundo, se están expandiendo por todos los continentes, así que sería una apuesta segura para la productora. En cuanto al género, me encantaría verlos en una comedia romántica, por supuesto, sería un regreso a sus orígenes, pero también creo que podrían sorprender gratamente en un drama, en una serie de acción, en un thriller psicológico. Can Yaman ha demostrado su versatilidad en proyectos como Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía con un carisma arrollador, y Demet Özdemir también ha incursionado en diferentes géneros con éxito, demostrando que es una actriz polifacética y talentosa. Así que estoy segura de que podrían asumir cualquier reto que se les presente. Pero, ¿qué pasa si la noticia del 28 de abril no tiene nada que ver con un proyecto profesional? ¿Qué pasa si se trata de algo personal? ¿De algo que afecta directamente a sus vidas?
Aquí las especulaciones se disparan aún más, las teorías se multiplican, la imaginación vuela sin límites. Algunos fans sueñan con un reencuentro amoroso, con una reconciliación que los vuelva a unir como pareja, con una segunda oportunidad para el amor. Sé que muchos de ustedes los siguen viendo como algo más que amigos o compañeros de trabajo. La química que demostraron en Erkencicus era innegable, palpable, visible a kilómetros de distancia, y muchos creen que esa química se extendió fuera de la pantalla, que su amor traspasó las fronteras de la ficción. Sin embargo, también hay que ser realistas, hay que ser objetivos, hay que tener los pies en la tierra. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, han demostrado que pueden ser felices por separado. No podemos basar nuestras esperanzas en fantasías, en ilusiones, en deseos infundados. Pero dicho esto, tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista algún tipo de conexión especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la amistad. Al fin y al cabo han compartido experiencias muy intensas, han trabajado juntos durante mucho tiempo, han creado un vínculo que seguramente perdurará a lo largo del tiempo. Así que, ¿qué podemos esperar del 28 de abril de 2025? La verdad es que no lo sabemos con certeza, no podemos predecir el futuro, no tenemos una bola de cristal. Podría ser una confirmación de un nuevo proyecto juntos, podría ser una noticia personal que nos sorprenda a todos, o podría ser simplemente una falsa alarma, un rumor infundado, una estrategia de marketing para generar expectación. Lo único que podemos hacer es esperar, mantener la esperanza, cruzar los dedos y armarnos de paciencia. Y por supuesto seguir apoyando a Can Yaman y Demet Özdemir en todo lo que hagan, en sus proyectos individuales, en sus carreras profesionales. Porque independientemente de lo que pase, son dos talentos increíbles, dos actores excepcionales que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Pero existe una última posibilidad que no hemos considerado, una opción que podría ser la más probable de todas. Y es que toda esta información, todo este hype, toda esta expectación, sea una simple estrategia de marketing, una campaña publicitaria orquestada por la productora para generar interés en su próximo proyecto. Imaginen que la productora, sabiendo del fervor que existe por Can y Demet, ha filtrado esta información de manera estratégica para generar expectación, para crear una campaña publicitaria viral, para que todo el mundo hable de ellos. Sería una jugada maestra, sin duda, una estrategia brillante. Lograrían que todo el mundo hablara de ellos y de su proyecto, incluso antes de que se estrene, generarían un interés masivo en la serie o película, y se asegurarían de que el público esté ansioso por verla. Aunque por supuesto también correrían el riesgo de decepcionar a los fans si al final no se cumple lo que se espera, si la noticia del 28 de abril resulta ser una falsa alarma. En cualquier caso, creo que vale la pena correr el riesgo, creo que la recompensa podría ser mucho mayor que el peligro. La expectación ya está creada, la gente está ansiosa por saber más, los fans están hambrientos de noticias sobre Can y Demet. Ahora solo falta que la productora dé el paso, que revele sus cartas, que confirme o desmienta los rumores. Así que ahí lo tienen. Un resumen de todo lo que sabemos hasta ahora sobre la posible noticia inesperada, la bomba que podría explotar el 28 de abril de 2025, involucrando a Can Yaman y Demet Özdemir. Una fecha que sin duda marcará un antes y un después en la historia de este dúo tan querido, tan aclamado, tan idolatrado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Recuerden que toda la información que les he compartido es basada en rumores, en fuentes internas, en especulaciones, por lo que hay que tomarla con cautela. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con fuerza, con mucho ruido. Ahora me gustaría saber su opinión, quiero escuchar sus voces, quiero leer sus comentarios. ¿Qué creen que pasará el 28 de abril de 2025? ¿Volverán a trabajar juntos Can y Demet? ¿Será una reconciliación amorosa? ¿O se trata de algo completamente diferente, de algo que no hemos previsto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías, sus predicciones, sus sueños y sus esperanzas. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, por su apoyo incondicional, por su cariño constante, por su fidelidad inquebrantable. Sin ustedes, este canal no sería posible, no tendría sentido. Gracias por ver mis vídeos, por suscribirse, por comentar, por compartir mi contenido y por hacerme sentir que mi trabajo tiene un propósito. Su apoyo me motiva.
A seguir trabajando duro, a seguir buscando exclusivas, a seguir trayéndoles siempre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben qué hacer, denle like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, compártanlo con sus amigos y familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todo el mundo. Que todo el mundo se entere de la bomba que podría explotar el 28 de abril de 2025. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Besos y abrazos a todos. Que tengan un día maravilloso.